Bien. El tema del día de hoy, los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Por favor, ¿me ayudas con la lectura? Condeso Rivera, con la lectura de esta diapositiva. Son sustancias químicas que se encargan en la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis. Son el lenguaje que utilizan las neuronas para comunicarse. Ok, entonces esto es lo más importante y lo más sustancial de conocer la definición de neurotransmisores, para que no nos confundamos y con términos sencillos. He tratado de utilizar los términos más sencillos posibles. ¿Qué son los neurotransmisores? Pues los neurotransmisores van a ser sustancias químicas que se encuentran ¿dónde? En el cerebro. Estas sustancias químicas son las que se encargan de transmitir señales, valga la redundancia, químicas, señales químicas, y se van a transmitir desde una neurona hacia otra. ¿A través de qué? De la sinapsis. Ya dijimos la semana pasada que cuando una neurona transmite información a otra, la va a realizar a través del proceso de la sinapsis. Y esa información o esas señales químicas, ellas son las que se llaman neurotransmisores, ¿no? Decíamos que la sinapsis va a suceder cuando dos neuronas se comunican entre sí. Ese es el lenguaje de las neuronas. Pero ¿cuáles son esas señales químicas? ¿Cuál es ese lenguaje? Va a ser los neurotransmisores. No hay mejor explicación, chicos, que eso, y que se nos quede claro, ¿no? Todo se relaciona. Bien, continuamos. Hoy día vamos a hablar de los neurotransmisores más importantes, los más citados, los más comentados. Tenemos otros más, pero estos son de los más importantes, ¿ok? La acetilcolina, la dopamina, la serotonina, GABA, el glutamato, la epinefrina, norepinefrina y las endorfinas. La epinefrina y la norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina. En una oportunidad estuve dando este tema a jóvenes como ustedes y les decía, chicos, ¿estos nombres les dice algo? Y curiosamente una alumnita me dice, sí, son nombres de drogas. Y no es así. No son drogas, no son nombres de drogas, no son nombres de fármacos ni nada. Es cierto que cuando las personas, les decía, tienen una baja producción de alguna de estos neurotransmisores o tienen una excesiva producción de estos, van a terminar o van a desarrollar un trastorno mental. Y un psiquiatra, que es un médico que se especializa en psiquiatría y que está autorizado a medicar, a recetar medicamentos, lo que va a hacer el psiquiatra es buscar suplementos, le va a recetar medicamentos que tengan que tengan si se quiere, que le aporte o estimule la producción de estos neurotransmisores. Entonces, esto es lo que va a suceder. No son nombres de drogas. La acetilcolina, nosotros la producimos. Dopamina, nosotros producimos. Serotonina igual, GABA, glutamato, epinefrina y norepinefrina, nosotros producimos estos neurotransmisores en nuestro cerebro. ¿Ok? Y empezamos, ¿no? Para conocer un poquito más, porque lo vamos a detallar posteriormente. La acetilcolina es un neurotransmisor que estimula los músculos de todo tu cuerpo, los músculos de tus brazos, de tus piernas, de tu abdomen. Este neurotransmisor es muy importante porque los estimula,
¿no? De no ser así, pues tendríamos músculos todos lánguidos, tendríamos pesadez, andaríamos como que cansados, encorvados, estaríamos amontonándonos por todas partes. Entonces, el hecho de estar así con cierta postura, acetilcolina. La acetilcolina también está relacionada con la atención, el aprendizaje y la memoria. Si hoy ustedes están frente al ordenador y escuchando atentamente y leyendo acá las diapositivas, el material, es porque hay producción suficiente de acetilcolina. La acetilcolina se va a encargar de activar nuestra atención, aprendizaje y memoria. Ojo, de hecho está que la atención también es motivada, ¿no? Si la persona escucha algo que le interesa o ve algo que le interesa, su atención se activa en un 100%. Pero si va a escuchar o va a leer algo que no le llama la atención, entonces va a tener que programarse y esforzarse por atender. El que no se programa y el que no se esfuerza, obviamente, va a buscar la forma de distraerse y es más, a lo mejor escucha que alguien habla, pero él está en otro mundo o ella está en otro mundo. Entonces, así es como funciona el cerebro humano. La dopamina se encarga de regular las hormonas placenteras. Ojo, y las drogas, pero no estamos hablando, obviamente, a las drogas que se consumen, sino también hablamos a las drogas que que van a formar parte de las composiciones farmacéuticas. También tenemos la serotonina. La serotonina viene a ser un inhibidor, ¿no? Un inhibidor. ¿Qué significa esto? Que controla las emociones, el humor, la ansiedad, el estado de vigilia, o sea, de atención, el sueño y también la alimentación. Qué importante es la producción de serotonina, porque la serotonina es la que va a controlar. Si la serotonina no fuese producida en nuestro cuerpo en el nivel necesario, pues no podríamos controlar nuestras emociones, no podríamos controlar nuestro humor, la ansiedad y, como les decía, desarrollaríamos algún trastorno mental. El GABA también es otro inhibidor, muy parecido a la serotonina. El glutamato, al contrario, es un excitador de estar relacionado principalmente con el aprendizaje y la memoria, o sea, lo va a activar todo lo necesario. Y la de epinefrina y no de epinefrina, que les decía, que también es conocido como adrenalina y noradrenalina. Estoy segura que en algún momento ustedes habrán escuchado hablar de esto fue full adrenalina, ¿no? ¿Lo escucharon o alguna vez incluso salió de parte de ustedes? ¿A qué se refieren? ¿A qué Es creen? cuando nosotros sentimos como una emoción fuerte al momento de realizar una Algo acción que no es habitual. que no es común, Ajá. exactamente. Muy bien, Cifuentes. Y generalmente esto de noradrenalina se utiliza, por ejemplo, en los deportes extremos, ¿no? En ese canotaje o en el parapente, en ese tipo de deportes, uno como que experimenta una sensación y una emoción diferente. Y ahí es donde como que ajusta bien esto fue full adrenalina. La adrenalina, que también es la epinefrina, la adrenalina es un neurotransmisor que nos prepara para esa situación. Si nosotros no tuviéramos esta suficiente producción de adrenalina, probablemente en una emoción o en un deporte como eso, inmediatamente seríamos víctimas de paro cardíaco. Entonces, la adrenalina es la que nos ayuda a enfrentar. Si ustedes un poquito más se remontan a la historia, seguramente que los hombres de las cavernas, los hombres antiguos, han logrado sobrevivir gracias a la adrenalina y la noradrenalina. Han tenido que enfrentarse o han tenido que inhibirse con tal de sobrevivir. Entonces, el ejemplito era como para entender esta situación. Bien, continuamos.
Ahora vamos a desarrollar cada uno de los neurotransmisores y lo que quiero es graficarlo de este modo, porque vamos a hablar del neurotransmisor, para qué es importante y qué pasaría, qué trastorno mental se desarrollaría si hubiera una deficiencia o una sobreproducción de este neurotransmisor. Si la acetilcolina, como les decía, son células liberadas en el cerebro o por el cerebro. El sistema nervioso autónomo y las neuronas motoras y las neuronas sensoriales de las que hablamos la semana pasada. Gracias, y esto está resaltado, gracias a la acetilcolina, nosotros podemos prestar atención y recordar. Importante recordar. Perdonen, les voy a hablar de una película que no recuerdo ahorita el nombre, pero en esta película un chico se encargaba de enamorar todos los días a una chica, porque la empezaba a enamorar en las mañanas y hasta se llegaban a casar durante el día así de rápido, y al día siguiente ella no lo recordaba. Se levantaba y trataba, y esta historia se repetía por mucho tiempo, hasta que, bueno, en el desarrollo de la película, entonces él empieza a crear estrategias para no tener que repetir lo mismo. Entonces ella se levantaba, miraba el video y sabía de qué se trataba, y cuando él entraba ya no lo trataba como un extraño, pero todos los días la tarea de él era enamorarla, todos los días, porque al día siguiente ella no lo recordaba. Justamente esta película les mencionaba porque ahí hay una deficiencia de acetilcolina, y que en la película lo mencionan también. Si una persona tuviera dificultades o una baja producción de acetilcolina, no podría recordar. Y si un poquito recordamos también cuando hablábamos de la enfermedad de Alzheimer, el paciente de Alzheimer tiene esta dificultad, ya no hay la misma producción de acetilcolina, por lo tanto, tiene dificultades para recordar. Y como hemos hablado anteriormente, decíamos, el paciente de Alzheimer puede llegar al punto de ver un peine y no saber para qué es. Puede llegar al punto de sentir la sensación de que quiere ir al baño, pero no va a recordar que tiene que ir al baño. Entonces va a empezar, no va a controlar sus esfínteres, no va a controlar su orina porque no recuerda lo que eso significa. Y como mencionaron también aquí, justo en este salón, puede llegar a la muerte porque llega al punto máximo, no recuerda cómo respirar. Bien, entonces esta es la importancia, chicos, de la acetilcolina. La acetilcolina también está muy relacionada al sueño. Y también les vuelvo a hablar, tal vez hablé esto la semana pasada, el sueño tiene etapas, y una de las etapas se llama la etapa del sueño REM, que es la etapa más importante del sueño. ¿Por qué? Porque a través de esa etapa, mediante esa etapa, nosotros tenemos la capacidad, si se quiere, de rebobinar todo nuestro cerebro y levantar para enfrentarnos a las dificultades de un nuevo día. Entonces, esto es el sueño REM. Aquellas personas que no logran este sueño van a levantar más cansados que cuando se acostaron. Estas personas van a debilitarse porque, ojo, el sueño es tan importante como alimentarse, o tal vez más que eso, como hidratarse. Es tan importante como eso. El sueño es importantísimo. Por eso, chicos, siempre la recomendación, aprovechar este momento, ustedes tienen que dormir sus 8 horas. Hagan todo lo que tengan que hacer y prográmenlo durante el día, pero no pierdan sus horas de sueño. Es un mito y es falso decir que ayer no dormí y por eso es que hoy día duermo más. Falso. El sueño no se recupera. Es como si quisieras decir, ayer no llegué a la etapa REM y hoy día voy a hacer 2 etapas de REM. Eso es imposible, no es posible. Entonces, chicos, el sueño es importante. ¿Quién te ayuda a lograr todo esto? La acetilcolina. Bien, continuamos.
Y lo que les decía, la deficiencia de acetilcolina provoca, o en todo caso, esta es una característica de la enfermedad del Alzheimer, entre otras, la baja producción de acetilcolina. La enfermedad del Alzheimer está muy caracterizada porque generalmente le sucede a personas de la tercera edad. Entonces, han habido casos de personas jóvenes, base 40, que han padecido esto, pero es un bajo porcentaje. Generalmente son a las personas con enfermedad del Alzheimer. ¿Cuál es el problema? La acetilcolina no es utilizada y no logra sintetizar todas las áreas en las que se va a producir. Por ejemplo, el sistema límbico, el hipocampo, la corteza motora. Estas zonas van a ser afectadas. Entonces, recuerden, la acetilcolina relacionada con la enfermedad del Alzheimer o Alzheimer. Aquí tenemos a la norepinefrina. Como les decía, la norepinefrina, antes llamada también noradrenalina, ¿no? La noradrenalina está asociada a la puesta en alerta máxima de nuestro sistema nervioso. Nuestras glándulas adrenales la liberan por el torrente sanguíneo a través de la sangre, junto con su pariente epinefrina o adrenalina. Es también importante para la formación de la memoria. Entonces, cuando una persona está enfrentando una situación extrema, que ya puede ser emocionante, o también se puede asociar a algo, a una dificultad, una situación en la que uno tiene que escapar, en una situación en la que uno tiene que tratar de salvaguardar su vida, está en un lugar, por ejemplo, que no conoce y está en alerta. Esto va a lograrse gracias a la adrenalina y la noradrenalina. La adrenalina es la que prepara a la persona para enfrentar a esto. Y la norepinefrina o noradrenalina es la que la mantiene en alerta. ¿Ok? Entonces, en alerta máxima. Esta es básicamente la función de la adrenalina y la noradrenalina, y nuevamente también forma parte de la formación de la memoria. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con aquellas personas que no producen la adrenalina o epinefrina en situaciones extremas? ¿Qué es lo que va a suceder con estas personas? Pues estas personas, como les decía, no van a estar fisiológicamente preparadas para enfrentar esta situación. Ojo, cuando una persona está enfrentando una situación muy emocionante, se alteran los latidos cardíacos. Te pone en alerta máxima. Si tu nivel de visión alcanzaba a cierto lugar, pues tu nivel de visión se va a agudizar. Entonces, todas nuestras funciones, nuestros sentidos se van a agudizar, se van a agudizar con la intención de ayudarnos a enfrentar esa situación de manera victoriosa. Ahora, ¿qué sucede cuando la persona está estresada por mucho tiempo o de manera crónica? ¿Qué sucede cuando la persona se estresa de manera frecuente y crónica? ¿Qué es lo que va a suceder? La adrenalina se agota en el sistema nervioso. La adrenalina se va a agotar. Esa persona no va a estar preparada para enfrentar situaciones difíciles. Y si ustedes un poquito buscan en su memoria, las personas que están estresadas se hacen torpes, van a romper cosas, se van a caer, sus funciones de alerta van a disminuir. Por lo tanto, se le va a notar a una persona que está estresada, se va a equivocar constantemente. Y ojo, esto puede incluso traerle consecuencias mayores. Ahora,
actividad nos ayuda a incrementar nuestro nivel de adrenalina, aparte de lo que ya producimos en nuestro cerebro y se traslada en toda nuestra sangre, el ejercicio. El ejercicio físico va a hacer que nosotros podamos incrementar el nivel de adrenalina. Por lo tanto, es recomendado. Bueno, acá yo he buscado la ilustración de personas mayores, pero en realidad es una recomendación general, ¿no? Para todos nosotros. Ahora vamos a hablar sobre la dopamina. La dopamina está fuertemente asociada con los mecanismos de recompensa del cerebro. Si ustedes observan aquí, tenemos la figura de una chica que está en una posición de relajación, satisfacción. Pues cuando nosotros nos relajamos, podemos liberar dopamina. Se dice también que la dopamina es conocida como el neurotransmisor de la felicidad, porque va a controlar nuestros sentimientos de amor verdadero y amor obsesivo. Entonces, ¿a qué se refiere Miss cuando se habla de amor obsesivo? Va a controlar esto del amor obsesivo. Si se quiere, la dopamina racionaliza nuestro cerebro. Nos va a ayudar a identificar y a controlar nuestras emociones. Gracias a la dopamina, nosotros podemos darnos el gusto de disfrutar una rica comida, de disfrutar un rico duchazo, de disfrutar el sueño, de disfrutar una buena película. Entonces, gracias a la liberación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor de la felicidad y es aquella también que nos permite, si se quiere, disfrutar de todo lo que nosotros tenemos. Entonces, es conocida como la hormona o el neurotransmisor de la felicidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Ok? Ya, ustedes por lo menos les ha quedado claro eso de que los neurotransmisores son drogas, ¿no? Ya, no son drogas. Rojas Puente no está en clase. Bien, continuamos. Continuamos. ¿Qué es lo que sucede cuando la persona no produce la suficiente cantidad de dopamina en su cuerpo? ¿Qué es lo que les va a suceder? Al no poder controlar, ya les decía yo que la dopamina es el neurotransmisor de la felicidad. El neurotransmisor que nos va a ayudar, si se quiere, a controlar nuestros sentimientos de amor o amor obsesivo. El amor, cuando es obsesivo, también te puede llevar a desarrollar un trastorno mental. En este caso, hemos puesto la esquizofrenia. La esquizofrenia, a pesar de que al chico acá lo pueden ver bien vestido, la esquizofrenia es un trastorno mental que te puede llevar y te puede conducir a la locura, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a la locura, pues no va a ser consciente de su aseo, no va a ser consciente de sus reacciones van a ser extremas. En los lóbulos frontales y las drogas que bloquean la dopamina van a ser utilizadas para ayudarlo. Bueno, acá un poquito, tal vez no se entienda, pero yo lo voy a explicar mejor. La dopamina es un neurotransmisor de la felicidad y cuando el cerebro no produce la suficiente cantidad de dopamina, el problema está en que el individuo no va a poder controlar sus emociones. Y ojo, cuando esto también es acompañado de la falta de sueño, la persona no va a lograr asociar la realidad con la fantasía. Entonces, ¿qué es lo que hace un psiquiatra? Porque aquí sí, y ya los psicólogos no es el campo de la psicología, sino más bien de la psiquiatría. Lo que tiene que hacer es medicar con fármacos que obviamente, como lo dice en el texto, contienen cierta cantidad de droga con la finalidad de doparlos, ¿no? De tranquilizarlos, de estabilizarlos. ¿Para qué? Para que no estén eufóricos y ansiosos. Eso es lo que va a suceder con los fármacos que consuman.
También tenemos a la enfermedad de Parkinson. Y esta enfermedad de Parkinson, si ustedes, no sé si lo pueden ver bien en la ilustración, la enfermedad de Parkinson es aquellas personas que no sé si ustedes habrán visto alguna vez, que a veces es de la mano, a veces es de la cabeza y a veces de todo el cuerpo. Tienen movimientos involuntarios, movimientos repetitivos y no obviamente voluntarios porque no los pueden controlar. Hay una persona en Huánuco, indigente, que en algunas ocasiones me ha dado mucha pena verlo, pero él, por ejemplo, tiene la enfermedad de Parkinson general, no solamente de sus manitos, sino de todo su cuerpo. Y obviamente cuando camina es una tortura verlo, por lo menos, porque no puede avanzar. Si avanza 2 pasos, retrocede a 1 paso. Entonces, esto es cuando el Parkinson es general. Y esto es producido por la poca secretación de dopamina en el cerebro. ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Las áreas motoras. Continuamos. Ahora vamos a hablar del ácido gamma o aminobutírico. En otras palabras, ácido gamma aminobutírico es un nombre más completo, pero más conocido como GABA. El neurotransmisor GABA es otro neurotransmisor inhibitorio. ¿Qué quiere decir? Que controla. Inhibitorio. Inhibitorio, contrario a excitatorio. Entonces, el inhibitorio controla. El GABA actúa como un freno, controla los neurotransmisores excitatorios que pueden llevar a la ansiedad. Entonces, los neurotransmisores excitatorios, como es por ejemplo, glutamato, que lo vamos a ver después, esto, el GABA lo va a controlar. Entonces, la gente con poca GABA tiende a sufrir trastornos de ansiedad. ¿Qué es una ansiedad? Cuando sientes que el corazón te palpita rápidamente, cuando sientes que te sudan las manos, las personas no pueden estar sentadas en un solo lugar, entonces se paran, se sientan, caminan, van, pueden estar dando idas y vueltas en su sala o en el espacio donde se encuentran, ansiosas. Obviamente, cuando sientas a esta persona conversar para querer indagar o averiguar sobre qué es lo que le está poniendo ansiosa, no hay respuesta. Simplemente así se siente. ¿Por qué? Porque hay una muy baja producción de GABA. Tiene que ser tratada también con fármacos. Entonces, si el GABA está ausente en algunas partes del cerebro, también se puede producir una enfermedad muy conocida, que es la epilepsia. Ojo, la epilepsia. Entonces, el GABA sirve para controlar y que la persona no termine desarrollando ansiedad o epilepsia. Entonces, ahora, el GABA también es importante en la percepción del dolor. No sé si ustedes habrán podido observar, hay personas que son más tolerantes al dolor que otras. A esto le conocen como el umbral del dolor. Hay algunos que pueden tolerar el dolor un poco más que otras por esta producción de GABA en el cuerpo. Bien, y aquí están las enfermedades, como les mencionaba, la epilepsia, que consiste en un desmayo y convulsión, ¿no? Está causada por la disminución del GABA, y también tenemos a la ansiedad. Ahora vamos a hablar del glutamato. ¿Qué es el glutamato? El glutamato, si se quiere, es un pariente del GABA. Es el neurotransmisor más común en el sistema nervioso central. Quiere decir que hay una producción de glutamato en cantidad y es especialmente importante en relación con la memoria. Curiosamente, chicos, y solamente esto pasa con el glutamato, curiosamente el glutamato es realmente tóxico para las neuronas y un exceso de glutamato mataría nuestras neuronas. Imagínense, es como si hay una sobreproducción de glutamato en cantidad en nuestro sistema nervioso, pero es realmente tóxico que una sobreproducción podría incluso matar nuestras neuronas. Y eso lo vamos a ver después, porque nosotros mismos podemos incluso controlar esta situación de producción y sobreproducción.
a través de lo que vamos a hablar posteriormente. ¿Qué enfermedad podría ocasionarse por el glutamato? Se podría ocasionar la manía. En esta figurita creo que se puede graficar, ¿no? Algunas personas utilizan yo soy un poco maniática, creo. Entonces, cuando hablan de maniático, nosotros mucho, no sé si con ustedes he comentado, pero los términos psicológicos son muy usados, forman parte del vocabulario común y a veces lo utilizan sin saber de qué se trata. La manía también es un trastorno mental y también se trata con fármacos. Se puede tratar en el campo de la psicología clínica, para averiguar, indagar las causas, y también se puede dar psicoterapia clínica, pero hay pacientes que van a necesitar de fármacos, es decir, está ya dentro del campo, alcanza el campo de la psiquiatría. ¿Qué es lo que sucede con la manía? Pues las personas van a cambiar de humor constantemente sin razón aparente. Y no solamente cambian de humor como el adolescente, sino que cambian de humor a tal punto que pueden hacerse daño a ellos mismos o hacer daño a las personas que los rodean. Bien, este es lo que podría ocasionar la falta de glutamato. Y por último, tenemos a la serotonina. Se ha encontrado que la serotonina está íntimamente relacionada con la emoción, con el estado de ánimo. Además, participa en el control del sueño. Una disminución, si nuestro cerebro no produjera la suficiente cantidad de serotonina, podríamos desarrollar depresión, problemas con el control de la ira, desorden obsesivo compulsivo, incluso podríamos llegar al intento o el suicidio. También se relaciona, obviamente, con los problemas del sueño, porque una depresión o problemas emocionales va a traer como consecuencia depresión, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con los problemas del control del sueño? La persona, por estar concentrada o enfocada solamente a sus dificultades o problemas, va a tener problemas para dormir, no va a dormir temprano, en todo caso duerme a la misma hora y va a tener interrupciones de sueño, o en algunas ocasiones, pues si antes despertaba a las 6 o 7 de la mañana, ahora está a 4 de la mañana y ya no tiene sueño. Entonces, la serotonina es un neurotransmisor que controla esta situación, ¿no? Entonces, chicos, esta es la explicación, si se quiere, de los neurotransmisores más importantes en la producción de nuestro cerebro.